buenos días desde la Red Internacional de Profesionales de Seguridad Capítulo España y desde la red a nivel internacional. Nos encontramos hoy aquí nuevamente para impartir una nueva ponencia, una nueva unidad didáctica del curso de formación compuesto de 11 unidades didácticas, 11 módulos sobre cuestiones puramente de seguridad privada, cuestiones eminentemente prácticas y necesarias para la consecución de nuestra tarea profesional del día a día de los vigilantes de seguridad y de los agentes de seguridad. Sin más, vamos a pasar a la nueva unidad didáctica. La unidad didáctica es la unidad didáctica 5 del taller 5 que nos habla de la central de recepción y control de alarmas, la denominada CRA, según las siglas. Ya les anticipo que es una ponencia sensiblemente más breve que el resto, puesto que las unidades temáticas, el contenido temático no es tan amplio como otras temáticas que hemos tratado en otras unidades didácticas. Aquí vamos a hablar de la central receptora de alarmas, que es un centro de control, para que todos lo podamos entender, donde se recepcionan las distintas señales de alarma, tanto de intrusión como de incendio, como de toda etiología, de cualquier empresa o instalación que tenga contratado el servicio de conexión con la central receptora de alarmas. Allí se recepcionan las señales y se procede en consecuencia a su actuación, intervención y comunicación. Lo primero que hemos de tener en cuenta es la diferencia entre central receptora de alarmas, que obedece a las siglas CRA, y central o centralita de alarmas. La central receptora de alarmas, CRA, es aquella dependencia que al cargo de al menos 2 operadores recepcionan todas y cada una de las señales de alarma producidas en las instalaciones de particulares o empresas mediante la debida conexión y contratación de los servicios a través de un contrato de arrendamiento de servicios de seguridad privada. Es decir, esto es la central receptora de alarmas, el centro de control que recepciona todas y cada una de las señales. Esta es una imagen de la central receptora de alarmas. Aquí tenemos un operario. Es un mínimo, según la ley aquí en España, de 2, mínimo de 2, pero han de ser tantos sean necesarios para la óptima gestión de todas y cada una de las señales de alarma y su buen funcionamiento. Es decir, marca un mínimo de 2, aunque hubiera una conexión, tendrían que ser 2 operadores, pero a partir de ahí el criterio es cuantos sean necesarios para la cumplida atención de todas y cada una de las señales producidas de alarmas. La centralita es un elemento electrónico más del sistema de alarma. Es el cerebro del sistema de alarma, el corazón del sistema. Cuando un técnico instala un sistema de alarma anti-intrusión o anti-incendio en una empresa o en una fábrica o en una dependencia, el sistema que rige ese sistema de alarma es la centralita. Entonces, por eso hemos de distinguir central de centralita. La central de alarmas es el centro de control, que tiene pues, desde 2 hasta 5.000, 6.000, 7.000 las conexiones que tenga, con tantos operarios como sean necesarios para su correcta y cumplida gestión y atención. Y luego está la centralita, que es una caja metálica donde engloba la circuitería de funcionamiento de ese sistema en concreto de alarma instalado en una empresa. La centralita es un elemento electrónico que gobierna todo el sistema de alarma. Recibe las señales que producen los detectores y que transmiten a través de cable o radiofrecuencia. Una vez recibida, procesa dicha señal y la convierte en una alarma que comunica a los cauces acordados. Cliente, policía, servicio de asistencia de acuda,
etc. La centralita es una parte de la instalación de alarma, es el corazón de la misma. Es un elemento que junto con el teclado, los detectores, el cableado, la sirena, etc., conforman la instalación electrónica del sistema de alarma. La centralita está ubicada en un armario metálico que alberga toda la circuitería. Las hay de un determinado número de zonas y multizonas, en función de la cantidad de elementos detectores instalados. Cada elemento que se instala en un sistema de alarma, ya sea anti-intrusión o ya sea anti-incendio, constituye una zona. Y en el teclado nos dice alarma disparada en zona X. 1, 2, 3, 4, las que tenga. Las multizonas pues, pueden tener muchísimas zonas, no solo 4 o 5, sino 20, 30, depende de la capacidad, el tamaño de dicha centralita. Esto es una centralita de alarmas de incendio. Por lo general, siempre que encuentren ustedes una centralita de color rojo, es una centralita de fuego. Cuando encuentren una centralita en el armario de color blanco, es una centralita anti-intrusión. Esta en concreto es una centralita de alarma anti-incendio. El funcionamiento es el mismo a través de detectores. Envían una señal igualmente a la central receptora de alarmas, se gestiona de igual manera. ¿Cuáles son la organización y funciones de la central receptora de alarmas? Una central receptora de alarmas, con las siglas CRA, también llamada central de monitoreo, es un centro de control, recepción, gestión y atención de las señales emitidas por una alarma de seguridad, debido a la activación de una señal de alarma producida por causa desconocida. Cuando el sistema de seguridad está conectado, normalmente a las 24 horas del día, los 365 días del año, tras comprobar que la señal de alarma se ha producido debido a una intrusión, se procederá a comunicar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o servicios de vigilancia privada. Es decir, el sistema de alarma detecta una incidencia, no significa que haya habido una intrusión. Puede detectar algún movimiento no deseado de cualquier objeto, de cualquier animal, por ejemplo, que se haya colado en la instalación, lo puede detectar y puede enviar una señal. A los ojos de un planteamiento de robo de intrusión sería una falsa alarma, pero en realidad no es una falsa alarma porque el sistema de alarma ha funcionado y el detector ha detectado esa anormalidad. Existen unas consideraciones jurídicas. Las medidas, los sistemas de seguridad son definidos, hablamos en España, por la Orden 23 de abril del 97, específicamente el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/94 de 9 de diciembre. Encomienda al Ministerio del Interior, en el artículo 1.1, apartado D, la determinación de las características de los vehículos de transporte y distribución de monedas, billetes, títulos, valores, en el artículo 5.1, apartado C, punto 2, apartado O, de los sistemas de seguridad de las empresas de seguridad en el artículo 32.1. Es decir, está perfectamente legislado. Un sistema de alarma conectado a una central receptora tiene unas obligaciones legales, unas obligaciones jurídicas y unas consecuencias en caso de mal funcionamiento y puesta en marcha de dispositivos policiales no deseados, erigiéndose estos mismos grupos policiales en terceros perjudicados por esa señal de alarma falsa. Trata también este reglamento de los vehículos blindados para el transporte de objetos valiosos o peligrosos y explosivos y el valor de las joyas u objetos preciosos que podrán llevar consigo los viajantes de joyería.
Y en el artículo 42.3, las características, volvemos otra vez al tema que nos ocupa, de los sistemas de seguridad que hayan de conectarse a centrales de alarma. Es decir, cualquier sistema de alarma no se puede conectar a una CRA, a una central receptora de alarma, sino que ha de reunir unas características. Refiriéndose a sí mismo los artículos 5.3, 17.2, 25.1 y 4 y 93.2 a los armeros, cuyas características y medidas de seguridad, así como las competencias que al respecto corresponden a la Dirección General de la Guardia Civil. Es también preciso determinar. En los distintos países existirán, lógicamente, distintas legislaciones, pero la orientación es esta, es decir, un sistema de alarma que puede propiciar la movilización y la puesta en marcha de un dispositivo policial tiene que reunir unas consideraciones jurídicas y unas características técnicas. En cuanto a lo que se refiere a la operativa, como ya se ha estudiado en otras unidades didácticas, los medios técnicos pueden ser medios pasivos, los que corresponden a la seguridad física, cuando hablamos de muros, paredes, verjas, vallados en el curso anterior, puertas, acristalamientos, y los medios activos, que son los sistemas de detección, que son los sistemas que van a propiciar ese envío de esa señal a la central receptora de alarmas. Los medios activos son aquellos que detectan y producen una señal determinada ante la presencia de intrusos o delincuentes como elementos delincuenciales contra la vida, integridad física o propiedad y cuya clasificación corresponde con distintos parámetros. En función de la ubicación de los elementos, pueden ser periféricos en el exterior, interiores en el interior. En base a la función operativa pueden ser acústicos, pueden ser ópticos, pueden ser magnéticos. En la mayoría de los casos, la instalación de un sistema electrónico de alarma conlleva la conexión a una central receptora de alarmas CRA autorizada y homologada. Entre otras cosas porque si no, no sirve para nada. Nosotros podemos adquirir en un supermercado, en una empresa, una tienda de bricolaje, un sistema, lo podemos montar nosotros mismos y lo que conseguiremos es la detección de una posible intrusión y un sonido, un ruido con una sirena que puede poner en alarma al vecindario o puede poner en alarma a cualquier persona que lo oiga y llame a la policía. Pero no es un sistema reglamentado ni tiene una operativa óptima. Las funciones de estas centrales son recepción. La señal llega desde el elemento detector a la central receptora de alarmas donde están los operarios. Verificación. Los operarios han de comprobar la veracidad de esa alarma antes de poner en funcionamiento a las fuerzas policiales y causarles prejuicios si se tratara de una falsa alarma. Y la transmisión de las distintas señales de alarma y su comunicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios de seguridad privada. Asimismo, realizan servicios de respuesta a las señales de alarma, prestados siempre por vigilantes de seguridad habilitados. Se entiende, pues, que falsa alarma es aquella que no está determinada tras las comprobaciones realizadas por hechos susceptibles de actuación policial. Es decir, la central receptora de alarmas, la CRA, comprueba y si de esas comprobaciones y verificaciones se desprende que no se trata de una intrusión, ni de un robo, ni de daños internos de la propia empresa, ni de un sabotaje, lógicamente lo consideran falsa alarma. El marco jurídico que la ley dedica a las empresas de seguridad en relación a la recepción y gestión de las señales de alarma figura en la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada. Esta es la ley de seguridad privada que existe actualmente vigente en España. En otros países existen otras leyes de seguridad privada que también regulan este sector.
En su artículo 5 nos dice que la explotación, que es la comercialización de centrales para la conexión, recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma, así como la monitorización de cualesquiera señales de dispositivos auxiliares para la seguridad de personas, de bienes muebles o inmuebles o de cumplimiento de medidas impuestas y la comunicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes en estos casos. Es decir, existen señales de alarma de inmuebles, de edificios, también de personales, de personas que tienen asignada pues, una orden de alejamiento o tienen asignado un brazalete para comprobar que está cumpliendo la pena de arresto domiciliario, etc. Dicho artículo autoriza a las empresas de seguridad para la contratación con empresas o particulares de un servicio de recepción, verificación y respuesta a las señales de alarma producidas en sus propiedades mediante un contrato de arrendamiento de servicios. Previa a la instalación, previa a la conexión, se ha de realizar un contrato de instalación y mantenimiento y un contrato de conexión. Dentro de ese contrato de conexión puede existir el servicio de custodia de llaves y verificación humana de las alarmas o no, o simplemente el contrato de instalación y el contrato de conexión. Dicho artículo de la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada se complementa con el Real Decreto 2364/92 que dice: para conectar aparatos, dispositivos o sistemas de seguridad a centrales de alarma, será preciso que la realización de la instalación haya sido efectuada por una empresa de seguridad inscrita en el registro correspondiente y se ajuste a lo dispuesto en los artículos 40, 42 y 43 de este reglamento. Es decir, existe, como podríamos decir, consideraciones jurídicas y reglamentarias sobre la instalación y la conexión de un sistema de alarma. Tienen que ser a empresas que estén autorizadas y homologadas por la Dirección General de Seguridad. La central de alarmas deberá estar atendida permanentemente por los operadores necesarios para la prestación de los servicios, que no podrán en ningún caso ser menos de 2. Y tiene su lógica. Aunque tuviéramos 2 o 3 conexiones en una central de alarmas, un operario solo se tiene que ausentar en cualquier momento por una necesidad y se quedaría la central sin atención. Pues como mínimo la ley establece 2 operarios y luego tantos sean necesarios como el número de conexiones tengan asignada esa central, y que se encargarán del funcionamiento de los receptores y de la transmisión de las alarmas que reciban. Cuando se produce una alarma, las centrales deberán proceder de inmediato a su verificación con los medios técnicos y humanos de que dispongan y comunicar seguidamente al servicio policial correspondiente las alarmas reales producidas. Es decir, si de las verificaciones y comprobaciones que se llevan a efecto desde la central receptora de alarmas se determina que se trata de una intrusión real o de un robo real, se llama inmediatamente a los servicios policiales correspondientes. Existe también un servicio que se llama custodia de llaves y ACUDA. Las empresas explotadoras de centrales de alarmas podrán contratar complementariamente con los titulares de los recintos conectados un servicio de custodia de llaves, de verificación de alarmas mediante desplazamiento a los propios recintos y de respuesta a las mismas en las condiciones que se determinen por el Ministerio del Interior, a cuyo efecto deberán disponer del armero o caja fuerte exigidos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 25 de este reglamento. Es decir, el cliente puede tener contratado un sistema de alarma, de instalación, de mantenimiento y de conexión a una central. Cuando se produce una llamada, una
una señal de alarma, existe también un servicio de custodia de llaves que consiste en ubicar en un armario protegido ignífugo un juego de llaves de la empresa dentro de un sobre precintado y que únicamente se abrirá cuando se tenga que acceder por razones motivadas al interior de la propiedad. Una vez finalizado el servicio, esas llaves se volverán a introducir en otra bolsa sellada y lacrada. Aquí tenemos un vehículo de respuesta y atención a alarmas. El vehículo tiene que ser, como mínimo, prestado el servicio por un vigilante de seguridad, pudiendo ser dos, como veremos más adelante. En principio es un vigilante y porta la llave de la instalación para facilitar el acceso, llegado el caso, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Esto es un armario de custodia de llaves que se tiene en la empresa con las llaves guardadas, introducidas, selladas, cerradas en un sobre precintado y el armario es ignífugo y cerrado con llave. Se abrirá y se extraerá la llave en el momento que haya una necesidad imperiosa y justificada, sobre todo, de atender una alarma y de entrar en el interior de la instalación, objeto del contrato de conexión, mantenimiento y respuesta. Esto es un arcón que va dentro del vehículo, dado que la ley autoriza que cuando la cantidad de contratos de custodia y verificación humana de alarmas es muy grande, y son muchos, y están aglutinados en una misma zona, la ley permite llevar las llaves ubicadas en una caja fuerte con unas características de normas ISO y de calidad y de seguridad dentro del vehículo, anclado al chasis del vehículo, para que el vigilante pueda pues ganar en celeridad y en atención. No tener que desplazarse directamente del armario llavero de la empresa al lugar de que se ha producido esa alarma. Las empresas industriales, comerciales o de servicios que estén autorizadas a disponer de central de alarmas dedicada exclusivamente a su propia seguridad podrán contratar los mismos servicios con una empresa de seguridad autorizada para vigilancia y protección. Es decir, una empresa industrial puede estar autorizada para tener su propia central receptora de alarmas, con operadores de atención de señales de alarma. Eso sí, pueden también contratar a través de una empresa de seguridad privada homologada y autorizada los servicios de verificación personal y de atención a las alarmas. Los servicios de verificación personal, los llamados ACUDA, de las alarmas y de respuesta a las mismas, se realizarán en todo caso por medio de vigilantes de seguridad y consistirán respectivamente en la inspección del local o locales y en el traslado de las llaves del inmueble del que procediere cada señal de alarma. Todo ello a fin de facilitar a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad información sobre posible comisión de hechos delictivos y su acceso al referido inmueble. Es decir, a través de la central receptora de alarmas, el vigilante que se desplaza tiene conocimiento de las señales que han llegado, de qué zonas se trata, qué movimientos se han acontecido en el interior de esa instalación, sabiendo los volumétricos que producen, elementos volumétricos que producen señales, podemos saber el recorrido que está realizando el delincuente, sabiendo las señales que nos han, las zonas que nos han producido señal, y esa información se le facilitará a la policía para que tenga una información antes de acceder al interior de la instalación objeto de protección. En cuanto a las falsas alarmas, las llamadas falsas alarmas, los responsables del funcionamiento y obligatorio mantenimiento de todo sistema electrónico de seguridad es la empresa instaladora. Es la empresa instaladora la responsable de que el sistema funcione y además funcione bien.
Existe un libro de registro. Las empresas de seguridad están obligadas por ley a llevar un libro de registro. Y las centrales receptoras de alarma, CRA, deben tener un libro de registro de alarmas que debe contemplar los siguientes datos. Las alarmas que reciban en número, fecha, hora y minuto de la señal producida, motivo de la señal de alarma, entidad o particular afectado, objeto de la señal de alarma, la localidad, el resultado de la verificación y la unidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad requerida. Es decir, el resultado de la verificación puede ser falsa alarma, puede ser error de usuario, puede ser error fallo del sistema y también el número de unidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad que se ha solicitado, el cuerpo de que se trate, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, etc. Las funciones de una centralita de alarma son las siguientes. Localizar la zona donde se ha producido la señal. Recordemos que una empresa protegida por un sistema de alarma puede tener 14, 15 zonas. Lo primero que hace la centralita es localizar la zona. ¿Qué zona es la que ha producido la alarma? Convierte la señal en visible o audible para el personal de seguridad privada. Es decir, esa señal llega al teclado y en el mismo teclado de conexión-desconexión te dice la zona que ha saltado. Y audible, si tiene una sirena, pues va a emitir señales acústicas. Además sabremos en qué zona tenemos esa alarma. No significa que haya habido una intrusión. Simplemente el sistema dice que ha habido un movimiento de algo o ha producido calor algo, si son de doble tecnología. Puede ser de microondas o de infrarrojo pasivo, o de ambas cosas, que es la doble tecnología, que es lo que tratamos en la unidad didáctica anterior. Detectar las averías del sistema también es otra función para enviar al servicio técnico y transmitir los datos a la central receptora de alarmas, que es donde se va a gestionar esa señal. La centralita está formada por una serie de partes. Actualmente, y debido a la tecnología vanguardista y a la investigación en seguridad cada vez más avanzada, los sistemas electrónicos de alarma distan mucho de los sistemas antiguos, los cuales se limitaban a emitir sonido y avisar al vigilante o persona a cargo de la seguridad, apercibiéndole de que se había producido una alarma. Las centrales hoy en día están dotadas de tecnología digital, las cuales permiten a los operadores, además de saber la zona exacta donde se ha producido la señal de alarma, si ha sido por avería, por sabotaje, por error de usuario, etc. La información es mucho más avanzada. Los componentes de una central de alarma, una centralita, son circuitos de entrada, circuitos de salida, microprocesador y el indicador de estado. Te dice si está el estado armado o desarmado. Algunos dicen día o noche. Se entiende que día es desarmado y noche armado. Pero por lo general es armado, desarmado. Dispositivo de uso en situación de reposo. El sistema está desconectado, pero, ojo, los medios antisabotaje de los elementos funcionan. Es decir, aunque un sistema esté desarmado mediante el teclado, no significa que si se sabotea no produzca una señal. La va a producir de igual manera. Si no, sería absolutamente ilusorio disponer de un sistema. Es decir, un detector puede estar desconectado en cuanto a su función de detección, pero si el detector es manipulado por alguien, envía una señal de alarma denominada tamper, a través de unos polos de contacto que el detector posee para evitar sabotajes o manipulaciones. La centralita es exactamente igual, aunque el sistema esté desconectado desde el teclado. Si la centralita es forzada en su apertura o manipulada, envía una señal de alarma a la CRA y que igual sucede con el teclado. Es decir, todos los elementos que componen
un sistema de alarma, tienen protección tamper, que son 2 puntos magnéticos que van a dar una señal, estén o no conectados los sistemas. Van a dar una señal de apertura no autorizada y, por lo tanto, sabotaje. Estos son los tamper que estamos hablando, unos contactos que al abrir ese elemento, esté o no esté en modo armado o conexión, va a emitir igualmente una señal a la central receptora de alarmas de sabotaje. Aquí tenemos otro tamper, que es este trocito de metal. En cuanto desarmemos este detector volumétrico, esto nos va a enviar una señal. En situación de alerta, todos los elementos están conectados. El elemento que ordena al sistema su conexión o desconexión mediante la introducción de un código de usuario establecido es el teclado. Se pueden asignar múltiples códigos, uno por cada usuario, para saber en todo momento quién ha desconectado el sistema y ha accedido a la dependencia objeto de protección. También se puede realizar su conexión, desconexión, por la llamada vía bidireccional desde la central receptora de alarma al propio sistema. Cuando hay una vía bidireccional, que es en todos los sistemas, la central receptora de alarmas puede conectar o desconectar a requerimiento del propietario o del usuario con una clave establecida al efecto. Esto que hablamos ahora mismo es referente, por ejemplo, a una persona que nosotros no queremos facilitarle un código, pero queremos que entre para realizar pues, unas labores determinadas. Puede solicitar que se le desconecte, accede, hace la labor, se marcha y antes de salir solicita que le conecten el sistema de manera bidireccional. Esto es un teclado ordinario, digital, para conectar y desconectar el sistema. Los sistemas de alarma están dotados de una batería auxiliar. Las centralitas de alarma se alimentan por fluido eléctrico corriente continua, 220 voltios, mientras que los detectores se alimentan de corriente alterna, que son 12 voltios. El sistema cuenta con una batería adicional para cada caso de corte de fluido fortuitos o intencionados. Si hay un apagón debido a la compañía eléctrica, el sistema pondrá en marcha la alimentación por batería, o si cortan la luz como acto preparatorio para la comisión de un robo, la batería se pondría en funcionamiento y alimentaría ese sistema hasta la vuelta y la reposición del fluido eléctrico ordinario. Los sistemas de control de alarmas. Las fases de implementación de un sistema electrónico de protección compuesto por un sistema de alarmas son las siguientes. Un técnico instalador de una empresa instaladora de alarmas autorizada se persona el objeto de protección, empresa, domicilio, etc. y realiza un estudio visual de la zona, comprobando todos los puntos vulnerables de las zonas a proteger, puertas, ventanas, acceso, perímetro, etc. Esto es lo que debe ser. Esto es la teoría y es lo que debe ser. Antes de instalar elementos al azar, hay que hacer un análisis objetivo del objeto de protección para decidir la optimización y la idoneidad de cada elemento y la ubicación de los mismos. Una vez realizado este estudio, se procede a la instalación de tantos detectores de robo, incendio, etc., como zonas a proteger, centralita, detectores, teclado y batería. Se procede a la conexión del sistema en una central receptora de alarmas CRA autorizada, donde recibirán las señales de alarma procedentes de la instalación por vía telefónica o radiofrecuencia.
En el momento en que la central receptora de alarma recibe una señal de alarma de una instalación determinada, inicia el protocolo de actuación para su verificación, comunicación y, si procediera, actuación. ¿Cuál es el concepto de alarma falsa o alarma real? Los responsables del buen funcionamiento de los sistemas de alarma son las empresas instaladoras. Es decir, que a quien le instala usted un sistema es el responsable de que, además de funcionar, funcione bien. En principio se considera falsa alarma aquella cuya motivación no implique actuación policial. Es decir, si una alarma detecta intrusión y no hay nadie adentro, es falsa alarma. Si no ha habido un robo y las señales de robo, es falsa alarma, en teoría. En función con esto, la Orden de Interior 316, en su artículo 14, nos dice: la transmisión de una alarma no confirmada que resulte falsa a las fuerzas y cuerpos de seguridad podrá ser objeto de denuncia para la imposición de la correspondiente sanción. La no comunicación de una alarma real o el retraso injustificado en su transmisión, una vez confirmada al servicio policial correspondiente, será siempre objeto de denuncia para su correspondiente sanción. En estos supuestos, la central de alarmas deberá entregar en un plazo de 10 días al servicio policial y al usuario titular del servicio un informe explicativo de las causas motivadoras de la ausencia o retraso de la comunicación de la alarma real producida. Es decir, esto no es una cuestión de broma. Las falsas alarmas, cuando se repiten, son motivo de sanción e incluso de desconexión del sistema, porque estamos perjudicando a una patrulla policial que tiene su trabajo que hacer y no puede estar atendiendo alarmas falsas. O la no comunicación de una alarma real, es decir, una alarma que haya concluido con un asalto a una empresa, con un robo, con un butrón, con un atraco, con cualquier incidencia. La no comunicación a la policía es objeto de denuncia por parte de la policía. El retraso injustificado de esa llamada también es objeto de denuncia. En este caso, la empresa deberá, en un plazo de 10 días, al servicio policial y al usuario un informe motivado sobre el retraso o ausencia de atención de alarma. Es decir, esto hay que escribirlo, documentarlo, hay que crear constancia documental y comunicárselo a la policía en un plazo de 10 días, justificar el por qué se ha tardado en llamar o por qué no se ha llamado o por qué la alarma ha sido falsa. Existe un procedimiento de verificación de alarmas. Las centrales de alarmas, al recibir una señal, deberán de inmediato iniciar el protocolo de actuación para la recepción, verificación y actuación sobre esa alarma, aplicando para ello todos los medios técnicos y humanos procedentes y establecidos en la Orden de Interior 316, poniendo en conocimiento de las autoridades todas las señales de alarmas producidas. Las centrales de alarma deberán estar atendidas por los operadores necesarios, insistimos nuevamente, para la prestación de los servicios en un número adecuado proporcional al número de conexiones que tenga asignadas y que en cualquier caso no podrá ser inferior a 2 operadores por turno ordinario de trabajo. Nunca menos de 2, pero sí el mayor número necesario para la óptima gestión y verificación de las conexiones que tenga asignada esa central receptora de alarmas. Las empresas de explotación de alarmas, así como las centrales de uso propio, llevarán un libro registro de las alarmas producidas de forma que sea posible su tratamiento y archivo, mecanizado e informatizado, conforme a lo establecido por el artículo 51 del Reglamento de Seguridad Privada. Para considerar válidamente verificada una alarma por este método técnico, por el método secuencial. El método secuencial es un detector volumétrico que detecta movimiento o calor, por ejemplo.
Se han de activar de forma sucesiva 3 o más señales procedentes cada una de elementos de detección diferentes y en un espacio de tiempo que dependerá de la superficie o características arquitectónicas de los inmuebles, pero que nunca superará los 30 minutos. Es decir, en un espacio de tiempo no superable a 30 minutos se han de recibir 3 o más señales de elementos distintos para considerar una alarma verificable. Hablamos de secuencial. Secuencial pues son los detectores volumétricos, los sísmicos, lo que es un elemento detector. Mediante vídeo también existe un procedimiento de verificación. Para considerar válidamente verificada una alarma por este método técnico, que es el vídeo, el subsistema de vídeo ha de ser activado por medio de un detector de intrusión. Ha de ir solapado la cámara de grabación a un detector de movimiento, de intrusión o de doble tecnología, o de un videosensor, siendo necesario que la cobertura de vídeo sea igual o superior a la del detector o detectores asociados. Es decir, no puede ser el detector de un abanico de detección más amplio que la propia cámara. El proceso de verificación mediante vídeo solo puede comenzar cuando la señal de alarma haya sido visualizada por el operador de la central de alarmas. Iniciada la verificación, el sistema debe registrar un mínimo de una imagen del momento exacto de la alarma y 2 imágenes posteriores a ella, en una ventana de tiempo de 5 segundos, de forma que permitan identificar la causa que ha originado esta. Es decir, en una ventana de tiempo de 5 segundos, el sistema ha de registrar un mínimo de una imagen del momento exacto, del momento en que se produce la alarma, y 2 imágenes posteriores a su consecución, en una ventana de 5 segundos, para considerar que se permita identificar y para poder verificar esa alarma por el sistema de vídeo. El anterior era secuencial y este es a través de vídeo. Existe también sistemas de detección de audio. Para verificar una alarma por audio, para ser considerada válidamente verificada una alarma por este método técnico, será necesario almacenar al menos 10 segundos de audio inmediatamente anteriores a la activación de la alarma. 10 segundos de audio antes de que haya ocurrido el suceso, listos para ser enviado a la central de alarmas cuando ésta lo demande. Almacenar audio después de producirse la alarma, al menos hasta que la comunicación por audio se establezca entre la central de alarmas y la instalación. Poder transmitir audio en directo a la central de alarmas si ésta lo demanda. Estas son las condiciones para poder verificar una alarma por un procedimiento del audio. Vamos al servicio de respuesta y custodia de llaves, denominado coloquialmente ACUDA. Aquellos servicios de verificación personal de las alarmas que lleven implícita su inspección interior, entrar dentro de la empresa o la fábrica objeto de protección, serán realizados como mínimo por 2 vigilantes de seguridad uniformados y en vehículo rotulado con anagrama o logotipo de la empresa de seguridad. El resto se prestará como mínimo por un vigilante de seguridad en las mismas condiciones de uniformidad y medios. Es decir, cuando se verifican en el interior serán 2 vigilantes, cuando son los por exterior será 1, pero todos irán con vehículo logotipado de la empresa de seguridad privada autorizada y con su debido uniforme y pertrechos y equipamiento habitual del vigilante de seguridad autorizado. Como complemento a los procedimientos de verificación técnica enumerados en los artículos anteriores, las centrales de alarma, cuando lo consideren conveniente o necesario, podrán llamar a los teléfonos facilitados por el titular de la instalación, con el fin de comprobar la veracidad de la señal de alarma recibida. A veces ocurre que los propietarios de empresas entran un sábado, un domingo, un día festivo o feriado, como dicen en otros países, que la empresa está inactiva y se les dispara la alarma,
no atinan, no se aclara a poder armarla, y llama a la central receptora de alarmas para comprobar a los teléfonos que previamente el cliente les ha facilitado, para identificarse con una palabra clave y notificar de que no está sucediendo nada. Si la central de alarmas consigue comunicar con el usuario o persona autorizada, solicitará de estos la contraseña establecida. Es decir, la central receptora dará una contraseña y esperará una respuesta de otra contraseña que previamente han sido pactadas. Y si es correcta, le requerirá información sobre la situación del lugar protegido. Le preguntará qué ha pasado. Si del resultado de esta gestión se deduce con claridad la falsedad de la alarma, se interrumpirán el resto de actuaciones de verificación, dando por concluido el proceso de comprobación. Si por el contrario no fuese posible determinar la causa que ha producido la alarma, se continuará con el proceso de verificación técnica o personal, actuando conforme a los procedimientos establecidos en esta orden. Es decir, se habla con el responsable autorizado por el cliente o con el mismo cliente, te dice que está allí, que no pasa nada, que está todo bien, ahí se interrumpen las gestiones. En ningún caso, la llamada a los teléfonos fijos o móviles del usuario o titular del sistema de seguridad contratado puede sustituir a los procedimientos de verificación técnica o humana enumerados en los artículos 7 al 10, ambos inclusive de la orden, a los que únicamente complementa, y menos aún servir por sí solo como medio de verificación para considerar válidamente confirmada una alarma, comunicar a los servicios policiales que finalmente resulte falsa en los términos establecidos en la presente orden. Es decir, no sirve llamar y que diga la persona no pasa nada y darla ya por concluida, sino que hay que utilizar los sistemas de verificación, las contraseñas, el preguntar en qué situación está la instalación, etcétera. Existe un enlace con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El procedimiento que se ha de observar en la comunicación, artículo 13, orden de Interior 316, conforme a lo establecido en el apartado segundo del artículo 48 del Reglamento de Seguridad Privada, las centrales de alarma tendrán la obligación de transmitir inmediatamente al servicio policial correspondiente las alarmas reales producidas. A efectos de su comunicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad, toda alarma confirmada, con arreglo a lo dispuesto en esta orden, tendrán la consideración de alarma real. Siempre la alarma es real hasta que se demuestre lo contrario. Yo soy más partidario de llamarlas alarma no deseada o alarma accidental, pero nunca la alarma, bajo mi punto de vista, es falsa. Siempre es motivada por algo, por algún motivo. No es, a lo mejor no se trata de un robo o un asalto, pero a lo mejor se trata pues, de la introducción de un animal o de la caída de un objeto, etcétera. En la comunicación de las alarmas a las fuerzas y cuerpos de seguridad y con el fin de mejorar la eficacia de la respuesta a las mismas, la central deberá especificar, además de los datos exactos del lugar donde se ha producido el hecho, las zonas que se han activado y la ubicación concreta de las mismas. Es decir, toda la información que el operador de la central receptora de alarmas pueda facilitar a la policía es un gran componente de seguridad, tanto para el buen servicio y la buena gestión como para la autoprotección de los agentes. Aunque carezcan de un plano, pero unas instrucciones verbales que ubiquen a esos agentes policiales en la configuración y estructura de la instalación objeto de la alarma, les va a permitir acceder con mayor seguridad para su integridad física. Cuando el titular de la instalación dispusiera contractualmente en un servicio de acuda o de verificación personal, en cualquiera de sus modalidades, la central de alarmas deberá comunicar igualmente al cuerpo policial correspondiente las características del servicio y, en su caso, el tiempo estimado de llegada y los datos para contactar con el mismo. Es decir, la central le dirá a la policía: hemos enviado al coche de acuda,
se dirige hacia la zona, tiene un tiempo estimado de llegada de 15 minutos, 10, 12, 18 minutos, el tiempo que sea estimado, para que la policía pueda estar allí en el momento en que el vehículo de los vigilantes o el vigilante se persona en la instalación objeto de la alarma con las llaves de la instalación. Para poder coordinar ese encuentro, policía pública, seguridad privada, en el momento justo para poder acceder. ¿Qué se entiende por sistema de alarmas móviles? Se entiende por sistema de alarmas móviles los dispositivos de seguridad siempre que estén conectados a una central de alarmas, eso es vital, cuya aplicación se encuentre exclusivamente destinada a la prevención de posibles actos delictivos contra personas o bienes muebles, la posible localización de personas o bienes o para facilitar el cumplimiento en su caso de penas o medidas de seguridad. Es decir, sistemas de alarma móviles para un vehículo, un brazalete para una persona que está cumpliendo una pena impuesta por la justicia o para localizar personas. Aquí tenemos el típico brazalete, un localizador de un reo, por ejemplo. Este reo pues, le ha dado un permiso de salida para estar durante determinado tiempo en su domicilio, no puede salir de un perímetro establecido y esto enviaría una señal de alarma o incluso localizaría mediante GPS la ubicación de esta persona. ¿Qué se entiende por sistema de alarmas móviles? En relación con el apartado primero del artículo 39 del Reglamento de Seguridad Privada, así como con lo dispuesto en esta orden, le serán de aplicación a este tipo de sistemas de alarma móviles las siguientes particularidades. Esto es para la localización de un vehículo, como podemos ver a través de un ordenador, nos está marcando la posición global del coche. Es un sistema de alarma también. La recepción, verificación y transmisión de las señales de alarma, así como su comunicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad, deberá realizarse en todo caso por empresas de seguridad explotadoras de centrales de alarmas o por centrales de alarmas de uso propio. Centrales de alarma de uso propio reglamentadas y comunicadas a la Unidad Central de Seguridad Privada, dependiente del Ministerio del Interior. La confirmación de las alarmas se realizará como mínimo mediante verificación por audio y en su caso complementada con llamada telefónica. Cuando se trata de sistemas de alarmas móviles destinados exclusivamente a la seguridad y protección de personas, bastará con la confirmación de la alarma por parte de la central de alarmas para su transmisión inmediata al servicio policial correspondiente. Cuando se trate de sistemas de alarma móviles destinados exclusivamente a la seguridad o protección de bienes muebles, tales como un coche, además de su confirmación por parte de la central de alarmas, se requerirá para su comunicación al servicio policial la presentación de la correspondiente denuncia, salvo en caso de flagrante delito. Es decir, estamos localizando un coche, hay que denunciar previamente su robo, salvo que sea flagrante delito, que sea en el mismo momento. Las centrales de alarma facilitarán al servicio policial actuante la información actualizada y disponible en cada momento sobre el estado y localización de la persona o bien mueble objeto de protección. Es decir, hay que facilitar toda la información a los servicios policiales, no guardar nada. Hay que facilitarlo absolutamente todo. Los servicios de acuda de las centrales de alarmas, en cualquiera de sus modalidades que pudieran estar contratados complementariamente, únicamente podrán ser enviados en caso de ser expresamente requerida su presencia por parte del servicio policial correspondiente, absteniéndose en caso contrario de realizar cualquier tipo de intervención. Estas condiciones de utilización del servicio deberán figurar en el contrato y ser conocidas por su titular. Hablamos de servicios de acuda en
alarmas móviles. En el supuesto de que la persona objeto de protección cuenta además con un servicio de escolta privada, este extremo debe ser conocido por la central de alarmas. La CRA tiene que saber que ese señor lleva una escolta asignado. Deberá participarse al servicio policial actuante junto con el resto de información obligatoria a suministrar a la policía. Es decir, cuando le facilitemos la ubicación y todas las características de la información, hemos también de facilitar, la CRA ha de facilitar este extremo de que esta personalidad tiene asignado un escolta. Tanto las centrales de alarma como los servicios de acuda que sean requeridos para su personación sobre el lugar, así como en su caso el servicio de escolta privada, deberán sujetarse en todo caso a las posibles instrucciones que les impartan los servicios policiales encargados de la actuación. Ya sabemos que la seguridad privada está supeditada a la policía, a los servicios policiales, a la seguridad pública. Es un elemento colaborador, pero también es un elemento que está bajo sus órdenes. Entonces, las instrucciones que recibamos de la policía, los vigilantes que acudan, son las instrucciones que valen. Llegamos a la parte del memorándum. Hemos de recordar extremos muy importantes en esta unidad didáctica sobre las centrales receptoras de alarmas, que una central receptora de alarmas es aquella dependencia donde están conectadas todas las alarmas y medios técnicos activos instalados en las zonas objeto de protección. Es decir, el centro de control donde se recepcionan todas las señales de alarma producidas por todos los clientes que tengan un contrato de prestación de servicio de conexión con esa central. La central de alarmas deberá estar atendida permanentemente por los operadores necesarios para la prestación de los servicios, que no podrán en ningún caso ser menos de 2, y que se encargarán del funcionamiento de los receptores y de la transmisión de las alarmas que reciba las 24 horas del día, los 365 días del año, cuya misión principal es la recepción, verificación y transmisión. Aquellos servicios de verificación personal de las alarmas que lleven implícita su inspección interior deberán ser realizados como mínimo por 2 vigilantes de seguridad, 2 uniformados y en vehículo rotulado con anagrama de la empresa. El resto se prestará como mínimo por un vigilante de seguridad en las mismas condiciones de uniformidad y medios. El vehículo de la empresa deberá estar dotado de teléfono móvil o radioteléfono. Ha de estar comunicado continuamente con la central receptora de alarmas. En ningún caso, la llamada a los teléfonos fijos o móviles por parte de la central receptora de alarmas del usuario o titular del sistema de seguridad contratado puede sustituir a los procedimientos de verificación técnica o humana enumerados en los artículos 7 al 10, ambos inclusive de esta orden, a los que únicamente complementa, y menos aún, servir por sí solo como medio de verificación, lo hemos visto anteriormente, para considerar válidamente confirmada una señal de alarma comunicada a los servicios policiales que finalmente resulte falsa, en los términos establecidos en la presente orden. Y volvemos al eslogan de siempre, de todas las unidades didácticas que hemos estado celebrando durante estos días. Progreso, no perfección. Hay que luchar por progresar, no por la perfección. La perfección no existe y hemos de buscar un progreso. Y el progreso se consigue mediante la capacitación, mediante la formación. Hemos de ir poco a poco, paso a paso. Hemos de irnos formando casi sin darnos cuenta, sin prisa, pero sin pausa, sin interrupción. Solo así conseguiremos el progreso. La perfección es una entelequia. Nadie es perfecto y nadie alcanza la perfección. Únicamente lo que nos interesa conseguir es el progreso, es progresar, adelantarnos, aprender. Bueno, aquí, como en cada curso,
recomiendo una lectura. Ya dije en su día que la lectura es muy importante para muchísimas cuestiones, para ganar capacidad de análisis, para ganar capacidad de comprensión de texto, para ganar capacidad de fluidez verbal, de fluidez escrita, para hacer mejor los partes, para escribir mejor, para todo. La lectura es muy importante. En este caso, el libro es Robinson Crusoe. James Joyce, un escritor, pudo determinar que en Robinson existía el prototipo del colonialismo británico, ya que desde un principio declaró que la isla donde estaba era de su propiedad, así como un símbolo de puritanismo, el hombre hecho a sí mismo. Es perseverante, inclusive en los momentos más extremos, la apatía sexual, el autocontrol y entre otras más. Cabe destacar que en la obra una alegoría de la propia vida de Defoe, que había quebrado económicamente. Él mismo, el escritor, tuvo un problema económico y, bueno, al parecer parte de la obra la basó en su misma vivencia, que había quebrado económicamente y él mismo tuvo que sobreponerse a esta situación con firmeza y mucha dedicación. Yo lo que quiero que obtengan a través de esta lectura, que el mensaje es el autocontrol por una parte y por otra parte es la firmeza y la dedicación, el sobreponerse, el levantarse cuando nos caemos, volvernos a levantar, volver a insistir, volvernos a formar, continuar formándonos, no dejarnos desfallecer por cualquier eventualidad. Por otro lado, considerando que esto nunca haya sido designio del autor, el lector ha de enfrentarse de una manera filosófica a la novela, como una metáfora de la desnudez humana, ante las exorbitantes fuerzas de la naturaleza, sobre lo poco que somos junto a la naturaleza, para someterlas y de este modo crear un mundo habitable y cómodo para el hombre. Es sobreponerse, autocontrolarse y avanzar. En una palabra, avanzar. Muchísimas gracias por su asistencia. Esto es el fin de la presentación. Desde la Red Internacional de Profesionales de Seguridad, capítulo España y capítulo internacional, les agradezco su asistencia y quedo a su disposición para cualquier aclaración al respecto o consultas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.